Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Rafael. Y bueno, hoy en un día muy especial para mí. Hoy es 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños, sobre todo el abuso sexual. Y bueno, aprovecho la oportunidad de estar en contacto con ustedes y muchos de ustedes son padres o hermanos mayores o familiares o siempre estamos en conexión con parientes o gente con las cuales tenemos que poner sobre la mesa temas que para la sociedad han sido tabúes, como es el tema del abuso sexual infantil, cuando en realidad es un tema que existe, que sucede en muchas familias y que generalmente nuestra sociedad lo ha negado o lo ha ocultado, siendo esto una tradición o una costumbre, la negación, de lo cual voy a hablar más adelante. Y eso tiene que cambiar. Por eso la existencia de estas fechas que nos incitan a, a exponer, a poner sobre la mesa estos temas, a debatir, a hablar, dialogar. Y yo desde mi pequeño lugar, que es este canal, aprovecho la oportunidad para entrar en contacto con ustedes nuevamente y poder hablar sobre este tema que es tan importante para toda la sociedad y hablarlo desde mi experiencia y desde el camino que he ido desarrollando y por el cual he ido transitando relativo a estos temas de la prevención sobre el abuso sexual en la infancia. Como ustedes saben, desde los 6 años fui miembro de la secta La Luz del Mundo. Y a edad muy temprana, eso de los 9, 10 años, fui víctima de abuso sexual. Hoy me considero un sobreviviente de este tipo de delitos y, y en mi adolescencia y en gran parte de la adultez sufrí las consecuencias de haber vivido eh, abusos sexuales en la infancia. Es un tema muy delicado, doloroso, pero yo he ido transitando un camino para fortalecerme, crecer, y encontré las personas llenas de sabiduría y personas muy abiertas a lo largo de los años que me permitieron poder manifestar lo que me sucedía internamente, poder expresar las dolencias, las heridas del alma que no estaban curadas. Pude manifestar y hablar todo lo que me sucedía, las confusiones, los miedos, las culpas. Y una vez que pude exteriorizarla, me fui liberando de muchas emociones muy distorsivas y muy negativas para una vida plena que debemos desarrollar cada uno de nosotros por este regalo tan hermoso que es la vida. Las consecuencias de estos crímenes llevados a cabo por los opresores, ofensores, criminales, debería ser la palabra real, las consecuencias son graves a nivel psicológico, emocional y requerirían de una atención inmediata por parte de psicólogos o médicos psiquiatras para un tratamiento adecuado del menor que viva abusos sexuales en la infancia. Sin embargo, muchas familias lo que suelen hacer es negar que esto sucede, como creyendo que la negación implica la inexistencia de estos crímenes dentro del seno del hogar o en el entorno familiar directo o dentro de una comunidad. Eso como sociedad nos ha de alguna manera puesto un techo en el crecimiento o en la evolución.
Es por eso que es importante poder hablar abiertamente de estos temas, sin miedos, de esta realidad, del perfil que tiene un psicópata, violador, ofensor, de la existencia del abuso sexual en sus distintas variantes, porque no necesariamente implica que exista violación. El hecho de manosear, por ejemplo, a un menor de edad, eso también es abuso sexual, eso es abuso sexual específicamente. La manipulación mental y otras conductas que terminan derivando en el abuso sexual y en la violación en sí. Esto sucede. Y cuando hablamos en la sociedad, y cuando hablamos de los ofensores, de el abusador o el violador, gran parte de la comunidad se imagina un ser monstruoso, se imaginan a personas con falta de cultura, o se imaginan eh, a alguien que tiene antecedentes penales, cuando la realidad es totalmente distinta. Un altísimo porcentaje de los ofensores criminales que cometen estos delitos vinculados a los abusos sexuales a menores, un porcentaje alto de estas personas son muy bien vistas y admiradas en la vida real, en la sociedad, en la vida diaria de la sociedad. Son muchos de ellos profesionales, son religiosos, son líderes de instituciones y siempre van a vender hacia afuera, hacia la comunidad, un perfil de buena persona, son cordiales, son agradables y muchas veces la mayoría de las veces son manipuladores. Pero ante la sociedad van a mostrar una máscara totalmente opuesta a su realidad. Se van a mostrar como excelentes padres de familia, como benefactores, donantes de la sociedad, como personas altruistas, y van a tener un poder de la palabra, muchos de ellos, un poder de la palabra muy importante para convencerte, para manipular. Entonces, nunca habrá sospecha, o va a ser muy difícil que se sospeche de ellos, porque han aprendido o han nacido con esa configuración mental de la cual nunca se van a librar, una configuración mental de esa perversión que los lleva a los abusos sexuales y esa psicopatía que los lleva a mostrar una imagen diferente de lo que realmente son y poder manipular a la gente de su entorno. Esa es la característica de la mayoría de los abusadores sexuales. Estos perpetradores tienen esa máscara y por eso es muy difícil poder identificarlos. Estos perpetradores también cometen la manipulación hacia sus víctimas. ¿En qué sentido? Cuando son cometidos esos abusos sexuales, les dicen frases o, o tienen actitudes respecto de que esa conducta o esos hábitos son un secreto, o que le hacen responsable al niño sobre que si dice algo sucederá algo malo a un familiar suyo, o tratan de hacerlos responsables de esos hechos al menor de edad, cuando en realidad sabemos que eso no es así, porque estamos hablando de el abuso o el aprovechamiento de un mayor de edad con relación a un menor de edad, en donde le está interrumpiendo su inocencia, el crecimiento paulatino al cual tiene derecho todo ser humano, un crecimiento de el descubrir su propia vida, de el descubrir su propio cuerpo, su naturaleza, su sexualidad, con el paso de los años, y cada
situación en su momento o etapa que corresponda. Estos criminales, ofensores, violadores, lo que hacen es romper con esa línea del tiempo, es destruir la inocencia de un menor, sea un niño o sea una niña, y distorsionar esa configuración natural respecto de cómo debería vivirse la sexualidad, respecto de cómo deberíamos transitar respecto de la interrelación con nuestros pares, es decir, con las personas contemporáneas de la misma edad, en niñez y en adolescencia, el proceso natural que se tiene que ir viviendo para desarrollarse naturalmente en su intimidad, en su persona, en su despertar sexual, en su descubrimiento emocional respecto de el enamoramiento hacia otra persona. Entonces, en todos estos aspectos naturales y relativos a la evolución del ser humano y a su crecimiento, son destruidos totalmente por el ofensor. Entonces, ¿qué es lo que se espera respecto de estas víctimas? Primero, muchas de ellas manipuladas mentalmente a tal punto que muchos menores se sienten culpables de esos hechos, cuando han sido manipulados e inducidos. Muchos de ellos terminan en una depresión profunda y en cambios de conducta muy importantes. En realidad todos tienen cambio de conducta, todas las víctimas, pero el escape varía según la personalidad y según la mentalidad de cada niño. Es decir, van a haber casos en los que muchos niños adquieren o creen que la única salida es quizás el suicidio. Otros niños entrarán en un estrés postraumático o en una depresión crónica, una depresión de por vida. Y hay niños, yo lo he leído en varios expedientes judiciales, y para ejemplificarlo lo voy a contar, de una niña en Ciudad de Mendoza que había sido sometida a muchos abusos sexuales por parte de su abuelo, y que cuando le hicieron las pericias, porque en un juicio se hacen pericias. ¿Qué significa esto? Que son sometidas a exámenes por parte de médicos psiquiatras y psicólogos que hacen una evaluación en función a cuestionarios que evidencian que la persona ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia. Y lo que detectaron en esta niña de 6, 7 años, desde los 6 años vivía abusos sexuales, y a los 12 años ella lo narraba como si fuese un adulto y narraba esos hechos sexuales como si fuera una mujer adulta que viviera promiscuidad sexual. Es terrible. A lo que voy es que la niña y su mente lo que hicieron fue naturalizar el proceso de los abusos sexuales. Esa naturalización o esa creencia o esa ilusión mental de que todo es natural y que todo es una cuestión propia de la conducta de los seres humanos, es un escape que tiene la mente. Ese mentirse que tiene, en esos casos, sus niños, mentirse a sí mismo que es algo natural, es una forma de huir de la verdad absoluta de que en realidad esto se trata de un abuso y de un crimen. Han habido casos en los cuales muchos niños naturalizaron, también por una cuestión de lavado de cerebro, estos hechos aberrantes, y el despertar de esos niños sucede en la adolescencia, sobre todo en la adolescencia o en los primeros años de la adultez, cuando ansían conectarse íntimamente o relacionarse con una pareja y ven que las cuestiones psicoemocionales
están totalmente distorsionadas y no hay, en consecuencia, una conexión natural y espontánea y una liberación genuina y natural de la intimidad y del ser. Es muy grave las consecuencias de estos crímenes, como decía el fiscal Becerra, en Los Ángeles, California, cuando fue arrestado el líder de la secta La Luz del Mundo, Nason Joaquín. Fiscal Becerra, en esa entrevista, en la primera entrevista que hubo, yo recuerdo muy bien que dijo, estos son crímenes que destruyen vidas. Y es muy cierto. Estos crímenes de abusos sexuales ocurridos en la infancia y en la pubertad destruyen vidas. Porque la mente quedará con un trauma. Y ese trauma tienes que entender que es como si a ti te cortaron un brazo. Ese brazo no volverá a crecer. El desarrollo de la mente y de la personalidad y la configuración mental no va a ser ya natural. Se va a armar en base a esos sucesos ocurridos y reales, y la mente siempre volverá a ese punto de trauma que fue el abuso sexual y lo hará de por vida. La calidad de vida del paciente, de la víctima, mejorará en la medida de que la víctima pueda exteriorizarlo, pueda obtener justicia, pueda también tener herramientas para saber cómo actuar cuando el engaño de la mente le haga creer sobre la repitencia de estas emociones. Me refiero a que hoy, supongamos, una víctima de 12 años, víctima de abuso sexual por parte de un hombre mayor líder religioso. Cuando esta persona crece, y si hoy tiene 19 años, y toma conciencia del daño ocasionado en su mente, y en su emoción, y en su esencia, y en su espíritu, y en su ser, ese daño existe, está y estará el resto de su vida, ese trauma. A lo largo de toda su vida y hasta su muerte, van a haber hechos disparadores, situaciones, lugares, ciudades, olores, y todos aquellos, pueden haber factores ambientales que le hagan recordar, gritos, por ejemplo, o hay algunos abusadores sexuales que sabemos que pegan patadas, y eso en una de las entrevistas hacia una de las víctimas de Nason Joaquín, sabemos que el apóstol de la secta La Luz del Mundo pegaba patadas a sus víctimas. Entonces, el hecho de golpes pueden hacer que la mente de esa niña, a lo largo de toda su vida, retroceda al hecho traumático en sí y despierte en todo el ser de esa persona las emociones de angustia que se vivían en ese momento. Porque la mente funciona así. Y es un trauma que no tiene cura. Es como si usted pretendiera que a una persona que le cortaran el brazo le volviera a crecer. De la misma manera, a una víctima de abuso sexual en la infancia, el trauma sucedió, el daño en el cerebro está y las consecuencias serán de por vida. Por eso es muy importante que sepamos distinguir cuando hay cambios en la conducta del niño, sepamos hablar con los menores de edad y tener empatía, apertura mental para poner sobre la mesa estos temas y hacer que los niños no se sientan, de alguna manera, no se sientan inhibidos o no se sientan culpables, porque esa es la primer trampa del abusador, hacerlos sentir culpables a los menores de edad. Y obviamente, si usted tiene niños, usted principalmente debe buscar, si usted tiene hijos, buscar un equilibrio psicológico y emocional
Porque si no vemos el caso de familias de la secta La Luz del Mundo, padres totalmente fanáticos, que no tenían, nunca tuvieron ese equilibrio psicológico y emocional, sino personas totalmente fanáticas que cayeron en un nivel de delirio mental y fanatismo tal que ofrecieron la virginidad de sus hijas menores de edad, algunas de 8 años, a los apóstoles líderes de la secta La Luz del Mundo. Bueno, muy bien. He hablado respecto de estos daños tan terribles que ocasiona el abuso sexual en la infancia. ¿Estoy condenando de alguna manera a una vida totalmente triste para las personas que han vivido abuso sexual en la infancia? No, no es el mensaje que quiero dejar en absoluto. Lo que yo quiero compartir es que lo fundamental es encontrar a aquellas personas en la vida de uno. Primero, uno tener esas ganas de salir, de vivir, de disfrutar la vida, que es un gran regalo que hemos recibido. Y que esas personas que me puedan dar a mí herramientas aparezcan en mi vida. Psicólogos, un médico psiquiatra, ¿sí? O alguien, o compartir en foros personalmente de otras personas que hayan vivido esta experiencia y te puedan compartir cómo sobrellevaron y mejoraron su calidad de vida. El poder de la mente es fundamental, el poder de las emociones, el valorar la vida hoy, el ver el presente, lo que proyectamos, lo que soñamos y saber que el hoy es hoy y que no nos gane la mente para llevarnos en un instante, en un chasquido de dedos hacia esa situación, ese instante, ese momento de las violaciones o abusos sexuales y el despertar de esas emociones tan terribles que se vivieron en ese momento. Hay oportunidad para ser feliz. Lo importante es salir de esos ambientes tan tóxicos, incluso de familias tóxicas. Y digo yo, separarse de esas familias, no necesariamente, porque eso es lo que predicaría Luz del Mundo, que habla sobre la destrucción de familia. Me parece a mí que sería importante que las familias completas fueran a consultar mínimamente a un psicólogo. Pero en Luz del Mundo, en la secta, no tendrían esa intención, porque para ellos lo absoluto y lo que es todo es su líder, su apóstol, hoy preso por crímenes aberrantes sexuales, violación a menores de edad, trata de personas, red de pedofilia. Dejemos un mensaje esperanzador para las víctimas, que en este caso tan conocido de la Luz del Mundo, hay al menos, en realidad hay miles de víctimas, eso ya se sabe, pero tienen terror psicológico porque la secta La Luz del Mundo es una empresa multinacional que ha llevado a cabo crímenes de acoso y asesinato de personas, eso ya lo hemos visto en los medios. Actúa como una mafia de narcotraficantes. Entonces, es obvio que si se ve en televisión que quien quiera hablar al día siguiente aparece asesinado a balazos, es obvio que hay mucha gente que tiene terror y además mucha gente, muchos padres de esas víctimas son personas muy sencillas e ignorantes. Y además hay autoridades compradas por la secta en México. No sucede eso en Estados Unidos, por lo que deberían los padres que tienen hijos, aunque hoy sean ya mayores de edad, eh, acercarse a las autoridades y hacer las denuncias correspondientes para ponerle fin a estos crímenes. Son terribles las estadísticas que existen respecto de los abusos sexuales en la infancia. La realidad es que 1 de cada 5 niños es víctima de abuso sexual. Es un porcentaje altísimo. El 20% de los niños son víctimas de abuso sexual. En la Argentina 1 de cada 10 recurre a la justicia.
Son estadísticas muy graves porque quedan impunes. Y esa fuerza al ofensor, en definitiva, la termina dando la víctima o su entorno. Los propios padres que obligan a la víctima a callar. Y si ese mandato familiar no se cumple, implicaría la destrucción y la soledad de la persona que es víctima de abuso sexual. Esto en términos generales. Pero si vamos al tema de la secta La Luz del Mundo, lo que sucede es terrible, porque los padres de muchas de las víctimas son fanáticos de la secta La Luz del Mundo. Y la gran mentira que existe en Luz del Mundo es creer que Nazón Joaquín, el apóstol de la secta, es un hombre absolutamente santo, sin pecado, libre de errores, libre de equivocarse. Esta creencia que tiene la Luz del Mundo es totalmente opuesta a las creencias cristianas, porque en el cristianismo los apóstoles eran pecadores. Yo no soy teólogo, pero sí recuerdo pasajes bíblicos en los cuales Pedro era falto de fe y era iracundo, tenía mal carácter y se hundió. ¿Por qué no tuvo fe en Jesús? Se hundió en el agua cuando empezó a caminar sobre el agua, porque Jesús sí podía hacerlo. Iracundo, falto de fe, Judas era un traidor. Y San Pablo dijo que él tenía que luchar por su salvación cristiana. Es decir, luchar por una salvación implica que él tenía que cada día tratar de evolucionar y crecer en virtud, descubrir qué cuestiones o qué aspectos no había conquistado en su vida, qué virtud no había conquistado, y poder prepararse y aprender de los hechos o de los errores para seguir evolucionando. Vemos que no existe esta cuestión de absolutismo, de inmaculidad, o sea, me refiero a esta cuestión de personas que no tengan pecado y sean sin mancha. Sin embargo, la secta en La Luz del Mundo adora a su líder y lo pone en un plano igual a Dios, en el sentido de que él no peca, no tiene malos pensamientos, no comete delitos, absolutamente nada. Y es tanto el fanatismo y la creencia que son capaces de darle la espalda a sus propios hijos menores de edad, o ya adultos, pero que vivieron estos hechos aberrantes cuando eran menores. Muchos padres le dan la espalda a sus hijos porque creen más en este concepto de santidad absoluta de su líder a creer en niños que fueron víctimas de abuso sexual por este líder. Una mente en equilibrio, incluso el resto del mundo lo vemos así, porque Luz del Mundo es una comunidad muy enferma, porque cualquiera de sus miembros tiene esta idea de que su líder es absolutamente santo y que no comete errores. Entonces, todos los miembros, los 5 millones de miembros de la secta Luz del Mundo, lo que creen es que si ellos llegan a hablar mal de su apóstol, van a ser castigados con una enfermedad o se irán al infierno. Por eso no pueden objetarlo. Eso es una manipulación a través del terror psicológico. Primero, cualquier persona en eje, cualquier persona de bien, lo que diría es lo siguiente: bien, hay menores de edad, la Jane Doe, al menos son 3 menores de edad las que han denunciado al líder de la secta La Luz del Mundo, Nazón Joaquín. A estos menores de edad que han sido abusados sexualmente, hay que creerles. ¿En qué cabeza cabe no creerle a menores de edad? Y bueno, si esto se verifica, se comprueba, entonces debe ser castigado Nazón Joaquín. Pero ustedes no pueden hacer esas aseveraciones, porque el fanatismo y la locura demencial que ustedes tienen de adoración a este personaje les hace perder la razón y les hace perder la humanidad que tiene que tener todo ser humano. Que si me aparece un niño
y ese niño llorando me dice que ha sido víctima de abuso sexual y tiene las agallas y la fuerza para ir ante un fiscal y, e indicar quién es el abusador sexual, merece primero mi admiración por esa valentía y merece mi respeto de escuchar a ese menor de edad. Yo sí te creo, yo sí te escucho, hay que escucharlos. ¿Qué locura es esta de los miembros de la Luz del Mundo? De no querer escuchar a menores de edad que están denunciando. Es muy grave lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo no vas a escuchar a menores de edad? Y así de la nada dice que son todos mentiras. Son menores de edad. ¿Qué comunidad tan enferma representan ustedes? Me refiero a la Iglesia, a la Luz del Mundo. Huyan de esa organización criminal, les han lavado el cerebro, les han carcomido el cerebro y la humanidad que hay que tener, la empatía que hay que tener para con los seres humanos, para los niños. Ustedes ya la han perdido, están totalmente lavados de cerebro. Si sigues ahí, sigues apoyando a un personaje acusado por estos crímenes tan violentos. ¿Cómo que no voy a creer a un menor de edad? Al menos tengo que darle mi palabra de que te voy a escuchar y voy a estar atento al juicio. Y si Nazón, con las pruebas, es declarado culpable, lo voy a aceptar. Así tiene que pensar una persona en eje, una persona sana mentalmente. Es así como piensa. Si no piensas así, es porque tu cerebro está totalmente lavado por la secta y has perdido toda la humanidad y has perdido toda la emoción y empatía por los menores de edad. Ojalá algún día tomen conciencia y si los que están adentro no toman conciencia, al menos que sus familiares o sus hijos huyan, salgan corriendo de esa secta, porque eso no es la forma en que se trata a un menor denunciante de estos crímenes. Yo jamás vi una conducta tan aberrante en todas las comunidades del mundo. La primera vez en mi vida que escucho una reacción o una conducta aberrante es en Luz del Mundo, de que 5 millones prefieran adorar y creer que es perfecto y santo un líder religioso a no creerle. Son miles de víctimas, pero son tres menores de edad denunciantes. Al no creerle a menores de edad, ¡qué locura! Al menos escúchenlas y esperen el resultado del juicio, mínimamente. Perdón que les hable así, pero me sale desde las entrañas decirles así. Porque ustedes perdieron toda noción de la empatía. Y hasta da la sensación de que no tienen corazón ni emociones. Solamente tienen una neurona y esa única neurona les sirve para adorar a su supuesto santo apóstol hoy acusado por múltiples crímenes de abuso sexual, red de pedofilia, trata de personas, violación a menores de edad, conspiración. No hay que callar. Seamos la voz y que se corra la voz. Hablemos claramente sobre estos temas. Tiene que ser un tema que hablemos con los menores de edad, ya sea en el rol que te toque, un educador, o si sos padre, o si, o si sos un mentor. Estos temas tienen que hablarse, por supuesto, con las palabras precisas y con las palabras justas, de acuerdo a la edad del menor, pero sí hay que generar ese nivel de confianza para que el menor confíe en el mayor y que sepa que lo va a escuchar, que no lo va a juzgar, que se sentirá libre de culpas, porque estamos luchando contra una fuerte manipulación mental que realiza el violador, el ofensor, el abusador. Evitemos y cortemos con estas situaciones. Están presentes los abusadores
en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, están presentes en las instituciones públicas, en las religiosas, en todos los ámbitos, por donde vayamos, siempre van a estar. Y es allí donde tenemos que estar atentos, para que no se destruyan más vidas, para que no se destruyan más inocencias, para que cada persona pueda tener el derecho de evolucionar y crecer naturalmente y disfrutar de este gran regalo que es la vida, de ser feliz, de fluir emocional, espiritualmente, de fluir en la intimidad y en la interacción con el otro ser. Cada vez, ¿saben cómo me imagino yo a las familias dentro de la luz del mundo? ¿Saben cómo deben ser? Llenas de negaciones. Yo me las imagino así. Si ya expuestos hacia la comunidad internacional, ellos tienen una fuerte negación de algo que les sucede en sus vidas. Ellos niegan que su líder sectario es un violador. Cuando en realidad están todas las evidencias, las pruebas, videos, fotos, videos en los cuales aparece violando a menores de edad. Está todo, y lo ha dicho un juez, lo dijo el propio abogado defensor del apóstol, lo dijeron los abogados de la fiscalía, o sea, agentes fiscales bajo juramento lo han dicho, ya han narrado, ya está todo, ya no tendría que haber nadie dentro de esa secta. Pero ellos tienen una fuerte negación sobre una realidad. Me imagino que en sus vidas personales también deben ser así. Deben negar y negar todas las cuestiones negativas en sus vidas y en sus familias, que tienen que darles un corte o que tienen que darles una evolución o que tienen que aceptar y cambiarlas o cambiar determinados hábitos. Y no lo hacen. Son familias, me las imagino yo, a las familias de luz del mundo llenas de negaciones en sus vidas personales. ¿A qué me refiero con negaciones? Por ejemplo, si una familia, padre y madre, tienen 3 hijos y uno vive bajo depresión, el otro es adicto a las drogas, pero hacemos de cuenta que no pasa nada en esta familia, es hermosa y perfecta, y bueno, nada. Y entonces hago de cuenta que el depresivo no está depresivo, hago de cuenta que el que es adicto a drogas sintéticas no lo es en realidad, que hago de cuenta que no sucedió nada, que no pasa nada, y vamos todos a la iglesia el domingo, o todos los días, y está todo bien, mientras no hablemos mal del apóstol de Dios. Así me las imagino, seguramente son así, porque si son capaces de negar la existencia de un criminal y lo toman como su padre en la fe y niegan lo que hoy es fácticamente real, y niegan las evidencias, las pruebas, entonces son capaces de negar todo en sus vidas, hasta sus propias miserias. Y seguramente no son capaces de hacerse cargo de sus propias miserias y cambiarlas. Me parece una locura lo que hoy esta comunidad totalmente retrasada, careta, hipócrita, llamada la luz del mundo, está haciendo con los menores de edad. No saber escucharlos, negarlos, juzgarlos, al igual que lo hace el perpetrador. Ustedes están revictimizando una vez más a estas víctimas y no se olviden que no son 3 las que han llevado a juicio a Nazón, y son 2 varones menores de edad que también luego el FBI fue aportando. Pero son miles de niñas víctimas a lo largo de todo el mundo que son víctimas y son la voz silenciada. Y muchas de ellas no van a recuperar la felicidad, porque eso estadísticamente es así, no es lo que queremos. Ojalá que todos en sus vidas y fuera de la luz del mundo, porque es una comunidad totalmente cerrada, fuera de la luz del mundo encuentren a personas sabias
inteligentes, personas preparadas para que le den las herramientas, para tener una buena calidad de vida. Ojalá todos, pero eso lamentablemente se sabe que estadísticamente no va a ser así. Miles de esas víctimas violadas por Nason Joaquín van a terminar en el suicidio. Otros terminarán con depresión crónica o estrés postraumático. Y un porcentaje pequeño va a poder salir adelante en sus vidas, encontrar esas personas sabias que le darán las herramientas y van a poder ser plenamente felices. Espero que eso suceda con las víctimas y haya justicia para ponerle un fin a estos delitos que existen, suceden y que los invito a que pongamos este tema sobre la mesa y no hagamos todo lo que hace Luz del Mundo, que es tapar, es mentir y es negar. Hasta la próxima, mis amigos. Saludos desde Mendoza, Argentina.